Sean bienvenidos a un nuevo video sobre nuestra plataforma de desarrollo de LabVIEW. Vamos a continuar con nuestra serie de estructuras de control. Particularmente en esta ocasión vamos a hablar sobre las máquinas de estados. Este concepto particularmente no es propio de LabVIEW ni del entorno de desarrollo. Es más bien parte de un diseño que viene del diseño de la electrónica, de los sistemas de inteligencia artificial, de la teoría de agentes. Es decir, hay muchos eventos de los sistemas reactivos, hay muchos eventos y situaciones en la programación donde las máquinas de estado son vistas desde diferentes enfoques, incluso desde la electrónica. Es importante entender que antes de meternos al desarrollo y los elementos que conforman a una máquina de estados, es más importante entender que estos surgen de un diagrama de estados. Estos estados o estos diagramas son necesarios para primero entender las transiciones que se van a llevar a cabo entre un sistema y otro, es decir, se pueden representar con figuras donde aquí hay un estado inicial, vamos a darle un estado 1, y nuestros procesos pueden ir empezando a brincar hacia otros estados dependiendo de las condiciones que se estén dando dentro de este proceso, ¿no? Puede quedarse en este mismo estado todo el tiempo, mientras que si pasa una condición X, una condición Y, una condición Z, a lo mejor si Z es válida se puede quedar en este proceso, pero si X sucede puede brincar a otro proceso, si Z sucede puede brincar a un proceso, a un estado 2 y a un estado 3. Este estado 3, dependiendo de alguna otra condición que suceda aquí, puede brincar a un estado 4, por ejemplo, y brincar a un estado 5. Este diseño o este diagrama de estados es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestra máquina, porque las condiciones que sucedan aquí, por ejemplo, ¿no? Si Z es mayor que 7, a lo mejor si esto es verdadero, pues brincas a un estado 5, pero si no, a lo mejor te quedas en ese mismo estado, ¿no? Te quedas aquí. Lo mismo pasa con el estado 3, el estado 4, si la temperatura es mayor que 120 grados, pues a lo mejor te quedas aquí manteniendo la temperatura, y si no, pues brincas a otro estado de salida o de enfriamiento. Es decir, este diseño hace que nuestros sistemas tengan una flexibilidad mayor, ¿no? Y que evalúen condiciones, y que en base a esas condiciones nuestros sistemas reaccionen y tomen decisiones en las cuales no necesariamente vamos a saber cuál va a ser el flujo de nuestra información, debido a que pues va a depender de las condiciones que sucedan dentro de los mismos estados, y el mismo programa en LabVIEW va a poder decidir hacia qué estado va a brincar, ¿no? Hacia dónde nos vamos a mover. Vamos a saber qué va a pasar, sí, no es una situación desconocida, pero cómo se va a comportar el BI a la hora de la ejecución a lo mejor no es tan predictivo, debido a que pues se van a evaluar situaciones aquí, ¿no? Y en base a esas situaciones pues el sistema tomará una reacción. Muy bien, ¿qué elementos conforman a una máquina de estados en LabVIEW? En este caso vamos a hablar de los elementos principales. Sin ellos no podríamos tener una máquina de estados. Primero que nada tenemos un while loop. Un ciclo while es necesario para una máquina de estados. Otro elemento imprescindible es el case structure. Otro elemento muy importante es el enum, que es un tipo de listado numérico entero. Y por último tenemos al shift register.
Cada uno de estos elementos ya fue visto en videos anteriores, todos ellos ya son vistos. Si ustedes tienen alguna duda con el respecto de alguno de estos elementos, pues los invitamos a que vean los videos anteriores, donde tenemos ya una explicación y un video del uso y las características de cada uno de estos elementos. Muy bien, entonces, para poder utilizar o implementar una máquina de estados es primero realizar su diagrama y después trasladarlo hacia una estructura equivalente en labio, que la vamos a llamar máquina de estados. Para este ejemplo, vamos a el llenado de un tanque o de un termómetro. Vamos a tener nuestro tanque, vamos a ir de 0 a 100, lo vamos a llenar de forma automática, y cuando lleguemos a 100 vamos a bajarlo de forma automática también, y nos vamos a quedar en esta forma, ¿no? En estos estados nos vamos a estar moviendo en llenado y vaciado, o incremento y decremento, y vamos a llenar este tanque como un ejemplo de máquina de estados. Antes de pasar al labio, vamos a pensar de qué formas pudimos haber implementado este proceso. Bueno, la primera forma que se nos ocurre pues sería, si lo vamos a llenar de uno en uno, pues con un for loop, ¿no? Para llenar una variable local y un for loop de bajada, es decir, tenemos un for loop aquí que si lo conectamos a nuestro tanque, pues vamos a empezarlo a llenar, ¿no? Y después creamos otro for loop aquí de la misma manera, y aquí con una variable local que hagamos alusión al tanque, lo empezamos también a vaciar, ¿no? Y conectar un cable de aquí a aquí para que primero se llene y luego se vacíe. Esto puede ser efectivo si lo pensamos a medias, ¿no? Porque si esto estuviera dentro de un ciclo while loop, ¿qué pasaría si yo necesito detener el proceso? ¿No? Si yo necesito detener el proceso y el ciclo se encuentra ejecutándose acá. Bueno, pues lo que va a suceder es que yo necesito parar el proceso y el labio no me va a hacer caso hasta que termine esta iteración. Y si yo sigo apretando, pero me gana el proceso de vaciado, se va a meter al proceso de vaciado y no voy a ser capaz de presionar el botón de stop. Es decir, que ese botón va a quedar prácticamente inútil, ¿no? Va a quedar prácticamente inútil. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que termine una de estas, y si coincide con que yo presione el botón de stop, entonces se detendrá el VI. Esto es por data flow, ¿no? Recuerden que un VI no va a devolver dato pues hasta que termine sus iteraciones, y si nos encontramos iterando en este ciclo, pues obviamente esta estructura no nos va a hacer caso. Este sería el problema con un for loop. Con una máquina de estados no, porque como estamos leyendo un estado y no estamos propiamente dentro de una estructura incondicional, nosotros podemos parar nuestro proceso en cualquier unidad de tiempo, ya vaya a ser en el llenado o puede ser en el vaciado. Estas son las ventajas de utilizar una máquina de estados contra un for loop de llenado y de vaciado, ¿sí? Bien, una vez establecidas las diferencias entre estas dos posibles soluciones, vámonos a implementar nuestra máquina de estados. Bien, para esto nos vamos a ir a LabVIEW, vamos a colocar ya nosotros dentro de Silver, podemos colocar, tal vez vamos a colocar un Gauss para cambiar de indicador, por ejemplo, y este indicador lo vamos a tirar de 0 a 100. Vamos a doble clic en el 10, escribimos 100, se crea la autoescala. Como no queremos manejar decimales, vamos a cambiarle la representación a un entero de 32 bits. Entonces, para que nos den números enteros. Y aquí vamos a ver su Digital Display. En Visible Items podemos seleccionar Digital Display para observar el valor puntual que nos devuelva nuestro indicador.
Muy bien, creo que es todo lo que necesitamos dentro de nuestro diseño. Vamos ahora a construir nuestra máquina de estados. Vamos a recordar que necesitamos nosotros un while loop para poder no es una constante, es un control. Ya tenemos nuestro while loop. Voy a maximizar el diagrama de bloques para tener más área. Vamos ahora a colocar nuestro case structure. Vamos a poner nuestro case structure por aquí. Ahorita los vamos a juntar todos, no se preocupen. Tenemos nuestro case structure. ¿De dónde sacamos el enum? Muy bien, pues lo vamos a sacar de la parte numérica. Y aquí tenemos el apartado enum constant. Muy bien, y nuestro shift register que vamos a necesitar para nuestra solución, vamos a agregar con clic derecho en una orillita de la estructura, vamos a agregar dos shift registers. Uno que nos va a manejar el estado de llenado de nuestro tanque y vaciado, y otro que nos va a indicar que va a realizar los incrementos y decrementos numéricos para nuestro Gauss. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es editar nuestro enum. Vamos a darle valores a nuestro enum constant. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho y nos vamos a Edit Items. Y aquí nos muestra una lista de los valores que podemos tener acá. Y aquí vamos a escribir incremento. Vamos a insertar uno más. Y le vamos a poner aquí decremento. Entonces ya tenemos nuestros dos estados. Cuando seleccionemos incremento, el enum va a devolver un 1. Y cuando seleccionemos decremento, el enum va a devolver un 0. Muy bien, pues tenemos todos los elementos que necesitamos para establecer nuestra máquina de estados. Tenemos nuestro enum, nuestro while loop, nuestros shift registers y nuestro case structure. Muy bien, como ya hablamos en videos pasados de lo que es un shift register, ya no me voy a detener en esta parte, solo vamos a mencionar que este va a ser el inicio de mi estado. Y aquí vamos a poner también un contador, una numeric constant para inicializar nuestro shift register en 0. Muy bien, ¿qué va a proceder? Vamos a meter nuestro case structure y aquí vamos a conectar nuestro enum, como lo hicimos en el video de las sumas y las restas, el de la calculadora donde seleccionábamos la operación. Vean cómo cambia mi case structure, ahora dice decremento e incremento. Como ya tenemos nuestras dos opciones, ya automáticamente se conectan solas y se actualizan. Si tuviéramos más estados, tendríamos que agregarlos. Clic derecho, Add Case After o Before, y vamos agregando los estados y se van agregando automáticamente los estados que estén en el enum. Muy bien, pues empecemos a desarrollar nuestra solución. Una vez que ya conectamos nuestros case, vamos a definir el incremento primero. Vamos a pasar nuestro incremento en 1 como un túnel de entrada a nuestro case structure. Esto es para que aquí adentro podamos sumarle 1. Y para eso tomamos nuestro VI que dice incremento en 1. Esto lo que haría sería, cada que seleccionamos incremento le vamos a sumar a lo que venga un 1. Y vuelve a iterar, y si seguimos en el estado de incremento, vamos a seleccionar aquí, si seguimos en el estado de incremento, pues le vamos a sumar uno, otro y otro y otro. ¿Hasta cuándo vamos a sumarle unos? Pues hasta que nuestro Gauss llegue a 100, ¿no? Lo vamos a conectar fuera para no estar duplicando ni metiendo variables globales. Y vamos a preguntar por el valor de nuestro Gauss. Aquí en Comparison, si el valor es mayor, si el valor de nuestro Gauss aquí después de sumarlo es mayor que 100,
¿sí? Quiere decir que ya vamos a sobrepasar el Gauss, ¿no? Vamos a utilizar una estructura que no hemos usado, bueno, un nodo de función, perdón, no es una estructura, es un nodo de función que no hemos usado, que está aquí en Numeric y se llama la herramienta Select. Select es como una llave de agua, ¿ok? Recibe un true aquí en medio, recibe un boolean, y si este boolean es verdadero, va a dejar pasar lo que está en la parte de arriba, y si el boolean es falso, va a dejar pasar lo que está en la parte de abajo. Entonces vamos a clonar nuestros enums porque los vamos a necesitar para alimentar nuestro selector. Muy bien. Entonces vamos a entender la instrucción, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro contador o si nuestro tanque es más grande que 100? Quiere decir que si nuestro tanque es más grande que 100, ya lo vamos a rebasar. Si esto es true, nos vamos al estado de decremento. Pero si el valor que tenemos aquí no es mayor que 100, seguimos incrementando nuestro valor. Y este estado lo sacamos hacia nuestro shift register para que recuerden que esto va a llegar nuevamente como un parámetro de entrada. Entonces nos quedamos, si el valor es más pequeño que 100, pues va a decir incremento y nos vamos otra vez a sumar, a sumar, a sumar. Cuando este valor sea 101, va a decir es mayor que, este valor es más grande que 100, sí, entonces nos vamos a decremento y en el estado de decremento vamos a empezar a quitar valores a nuestro Gauss. Vamos a programar ahora el decremento. Muy bien, en decremento nosotros tenemos que en lugar de sumarle 1, ahora vamos a restarle 1 a nuestro valor, a donde se quedó nuestro Gauss en 100, por ejemplo, vamos a empezarle a quitar 1 y este lo pasamos. Vean cómo una observación interesante, vean algo importante aquí. Vean estos dos túneles de salida. El que viene de la suma ya está rellenito, está el color sólido y este está hueco. Esto es porque en los dos casos que tenemos, tanto de decremento como incremento, aquí ya hay un valor. Aquí está en hueco porque falta, para este caso, un cable de salida. Muy bien. Vamos ahora a la misma lógica, ¿no? Vamos a comparar. Si el dato es menor, ¿no? Es decir, si el valor de mi tanque es menor o igual a ¿quién? A una constante en 0, es decir, que si ya llegamos al límite inferior de mi indicador, vamos a poner nuevamente un selector. Si esto sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Quiere decir que ya llegamos a 0, el tanque o el Gauss o nuestro indicador ya se vació. Si esto pasa, bueno, pues entonces vámonos al incremento. Pero si esto no pasa, quiere decir que el valor sigue siendo más grande que 1, pues vámonos al decremento, ¿no? Síguele quitando porque todavía no se vacía. Muy bien, entonces esta sería nuestro diagrama de bloques. Vamos al panel frontal. Antes de esto vamos a poner un temporizador, porque si no, no vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Se va a super llenar y super vaciar de una forma muy rápida. Vamos a ponerlo en 25 milisegundos para poderlo ver rápido y ver cómo se ejecuta. Vean ahora. Vamos a ejecutar, voy a mover el control de stop antes, voy a hacerlo un poco más grande y voy a ejecutar el VI y no hace nada. Vamos a ver qué está pasando. El incremento, vamos a incremento, vamos a ver dónde está el error. Si estamos en incremento, y el incremento, si el valor, si es 100, es que está al revés la comparación, ¿no? Porque debe de estar
primero el incremento. Es decir, no es lo mismo comparar A con B que B con A, ¿no? Entonces, si el valor que tengo aquí es más grande que 100, esto fue bueno para que ustedes vean los posibles errores que podemos tener, ¿no? Vamos a ejecutar nuestro VI, se va al incremento, llega a 100 y nuevamente seguramente estamos mal en el decremento, porque efectivamente están al revés también, pero se soluciona muy rápido. Ok, vamos a ver, vamos a ejecutar nuestro VI, se incrementa de 0 a 100 y de 100 a 0, de 0 a 100 y de 100 a 0, ¿no? Esto quiere decir que estamos en estado de decremento, llegamos a 0, nos vamos al incremento, llegamos a 100, nos vamos al decremento, ¿no? Y así está sucesivamente. La ventaja es que yo puedo detener mi proceso en cualquier momento, ¿no? Cosa que no se puede hacer con los dos ciclos for. Yo puedo empezar mi ciclo y terminarlo aquí por algún paro de emergencia, por alguna situación, y vean cómo yo lo puedo parar tanto si va para arriba o si va para abajo, ¿no? Esa es la ventaja de la máquina de estados. Muy bien, pues espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir hablando sobre LabVIEW y las aplicaciones que tenemos con él. Muchas gracias, hasta luego.